Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Juguemos a descubrir un mundo microscópico. Maestra, ya va a empezar el programa. Ya, enciéndale, profe. Sí, claro. A ver. Listo, ahí es. Vamos Siéntese, a escuchar, profe. sí. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Soy Leslie Mendívil y hoy daremos continuidad a nuestra sección Leamos la Ciencia. Esperamos les agrade esta lectura del año 1981 del autor Carl Hempel, titulada Demasiadas muertes postparto. Iniciamos. En 1844, en la sección primera del Hospital General de Viena, murieron tras el parto 260 mujeres, el 8.2% del total, como consecuencia de una enfermedad conocida como fiebre puerperal o fiebre posparto. En los dos siguientes años, las muertes representaron el 6.8% y el 11.4%. Cuando en 1846 Ignaz Semmelweis fue nombrado director de maternidad del hospital, quedó muy preocupado por la frecuencia de estos fallecimientos y se preguntó: ¿por qué mueren tantas mujeres después de haber dado a luz sin ningún problema? Le intrigaba especialmente el hecho de que en otra sección de maternidad del mismo hospital, la sección segunda, el porcentaje de muertes por la fiebre posparto era mucho más bajo, 2.3, 2.0 y 2.7% en los mismos años. ¿Por qué eran más frecuentes las muertes en la primera sección que en la segunda? En 1847, un colega de Semmelweis se hirió de un dedo con un escalpelo que estaba siendo utilizado en una autopsia. Murió tras una agonía en la que mostró los síntomas de la fiebre posparto. Semmelweis supuso que el escalpelo había introducido en la sangre de su colega algo procedente del cadáver, que denominó materia cadavérica. Como él y su equipo solían atender a las parturientas después de hacer autopsias, pensó que quizá también ellas murieran como consecuencia de un envenenamiento similar de la sangre. Esta nueva hipótesis permitía explicar las diferencias de mortalidad entre las dos secciones, ya que en la segunda ni los médicos ni las demás personas que atendían a las parturientas realizaban autopsias. Si estaba en lo cierto, pensó, entonces bastará con utilizar un procedimiento que permita eliminar cualquier resto de materia cadavérica para que no se produzca la infección. Una vez más, decidió someter a prueba su hipótesis. Ordenó que todas las personas que atendieran a las parturientas se lavasen las manos antes con una solución de cal clorurada. El instrumental clínico utilizado recibiría también el tratamiento químico adecuado. La mortalidad por fiebre posparto quedó reducida al 1.2%, porcentaje inferior al de la sección segunda. De esta manera, Semmelweis validó su hipótesis y concluyó que la fiebre posparto era producida por la infección con materia cadavérica. Fin. Y así es como concluimos nuestra sección. Cabe mencionar que Semmelweis no utilizó el microscopio para observar los tejidos afectados porque lo consideró irrelevante. Impresionante cómo ha cambiado el conocimiento. Me despido de ustedes y no olviden que los esperamos en nuestra próxima emisión aquí en su programa Bioradio, escuchando la ciencia. ¡Hasta la próxima! Maestra, qué buen programa. Sí, maestro, estuvo muy interesante. Fíjate que me llamó mucho la atención eso de materia cadavérica, como si una parte de la persona que murió fuera introducida a una viva
y eso provocara una enfermedad, como si fuera un envenenamiento a través de la sangre. Aunque en la ciencia actual esa hipótesis suena un poco extraña e incoherente, ¿no lo cree, maestra? Quizá en la actualidad suene incoherente o pareciera imposible, maestra. Pero en 1847 los científicos no contaban con la suficiente tecnología para comprobar la existencia de la vida microbiana. Y de ahí la importancia que tiene el avance tecnológico que, sin duda, ha revolucionado gran parte de las ciencias como la biología o la química, en beneficio de nuestra salud. Tiene mucha razón, maestra, pero ¿qué le parece si antes de continuar saludamos a nuestros estudiantes? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura de Ciencias Biología. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y como ya vieron y escucharon, tendremos una sesión muy interesante. Soy la profesora Brenda Ramírez Sotelo. Yo soy el profesor Rodolfo García Mejía. Estamos seguros que la sesión les fascinará. Para ello, solo requerimos de su atención y disposición al trabajo. Daremos inicio a un nuevo aprendizaje esperado. Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos. El propósito a estudiar será reconocer la importancia del uso del microscopio para el conocimiento de los seres vivos. Y el título de la sesión para aprender sobre el microscopio es Juguemos a descubrir un mundo microscópico. Como todas las sesiones, les pedimos tener a la mano su libreta de la asignatura, libro de Ciencias Biología, colores, lápices y bolígrafo. Además, recuerden tener listo su abecedario biológico para poder anexar el nuevo concepto que formará parte de él. ¿Están preparadas y preparados? Iniciamos. Estudiaremos con base en el tradicional juego de la oca, de tal forma que facilite aprender aspectos asociados con el microscopio. Casillas para identificar algunos datos importantes sobre este instrumento básico en la biología. Les pedimos poner atención, ya que en este juego, al llegar a la meta, descubriremos cuál será el concepto que agregarán a su abecedario biológico. Además, la profesora Brenda y yo compartiremos una sola ficha para poder avanzar un poco más rápido, pero sin duda nos divertiremos. Así que, profesora Brenda, por favor, dele vuelta a esos dados para iniciar el juego. Claro que sí, maestro. Dos. Y la casilla número 2 dice, microscopio. Bien, describamos qué es el microscopio. Dicho de esta manera, es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando. El nombre de microscopio surge por el año de 1600 y deriva de las palabras griegas micro, pequeño, y skopeo, observar, es decir, observar lo pequeño. Profesor Rodolfo, le toca tirar el dado. Gracias, maestra. 3. Este tiro nos lleva a la casilla número 5 que dice culturas antiguas. En dichas culturas no existía un instrumento como el microscopio, pero había una noción ya de ampliar las imágenes. Si consideramos que aproximadamente en el año 3000 antes de nuestra era por primera vez se produjo el vidrio, el lente conocido más antiguo, usado como lupa, estaba hecho de cristal de roca pulido, de 4 centímetros de ancho, y fue encontrado en la antigua Nínive, en la legendaria Mesopotamia. Se han hallado en Creta lentes biconvexos que datan entre 3000 y 1200 antes de nuestra era. Entre los años 965 y 1020, Ibn al-Hatim
también conocido como Alhazen, utilizó para sus investigaciones espejos esféricos y parabólicos. Continuemos con el juego. Es mi turno de girar el dado. ¡4! Vamos a la casilla 9, que es... ¡Oh, un científico! Zacharias Jensen. Originario de los Países Bajos, actualmente territorio de Holanda, es considerado el primero en realizar un microscopio compuesto por 2 lentes. Ya que hablamos sobre la historia del microscopio, es un buen momento para comentar que existe una polémica respecto a la invención del microscopio, ya que algunos afirman que fue Galileo Galilei quien lo realizó primero. Qué bueno que lo mencionas, maestro, para aclararles a nuestros estudiantes que algunos especialistas consideran que fue el segundo. Con base en las fechas investigadas, Zacharias Jensen lo crea en 1590 y Galileo Galilei realiza su microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava en 1610. Continuemos con el juego, profesor Rodolfo. Le toca girar el dado. ¡3! Casilla 12. Celdilla. Excelente. Este término se asocia con un gran científico inglés, Robert Hooke. En 1665 publicó un libro llamado Micrografía. Lo más destacado en su libro fueron las descripciones que realizó sobre cortes muy delgados de corcho, logrando observar restos de células vegetales. Así es, en ese libro aparece por primera vez el concepto de célula, descrito como celdillas, análogas a un panal de abeja. Dichas observaciones las realizó con un microscopio compuesto por 2 lentes, objetivo y ocular. Así que Robert Hooke fue un científico pionero de la investigación de los seres vivos microscópicos y de la célula. Profesora, por favor, gire los dados. Claro que sí. ¡3! Vamos a la casilla 15 y hablemos de Leeuwenhoek. Claro que debemos mencionarlo, ya que es considerado oficialmente como el primer ser humano en observar microorganismos vivos. Anton van Leeuwenhoek nació en Delft, una provincia de los Países Bajos, actualmente territorio de Holanda. Fue un pulidor de lentes y comerciante de telas, que gracias a su interés por perfeccionar la calidad de sus telas, mejoraba la calidad de sus lentes. Y, debido a ello, logró aportar mucho al conocimiento biológico. Aunque fueron muchos los que trataron de obtener la técnica de fabricación de sus lentes, nadie sabía cómo lo realizaba. Aun cuando su preparación intelectual y de idiomas era prácticamente nula, fue aceptado en 1680 en la Royal Society, que es la sociedad científica más antigua de Europa. Profesora, ¿qué te parece si vemos el siguiente video para conocer más sobre el trabajo de Leeuwenhoek? Me parece muy bien. Veámoslo. Sin embargo, no solamente son los únicos organismos que existen, las plantas o los insectos. También hay animalitos o seres más bien mucho más pequeños y microscópicos. Allí en Holanda, Leeuwenhoek inventó el microscopio. ¿Pero cómo le hizo? Bueno, finalmente fue él alineando diferentes lupas o lentes para observar una gota de agua, en la que él descubrió lo que él llamó animálculos, que eran pequeños seres que se movían y andaban nadando ahí en esa gotita. ¿Te imaginas la impresión que se llevó de ver a estos seres habitando en una gotita e inclusive en el sarro de sus dientes? Podemos observar cómo los investigadores en la actualidad siguen reconociendo la gran aportación de Leeuwenhoek sobre el conocimiento de la vida microscópica, como base fundamental de la ciencia actual. Así es, maestra.
La historia de las ciencias es fundamental para la construcción de nuevos conocimientos. Sigamos conociendo más sobre este tema. Giro el dado. Y sale 4. Vamos a la casilla 19. Hablemos de teoría celular. Bueno, aquí podemos comentar que Theodor Schwann y Matthias Jakob Sladen, basándose en los microscopios y lentes de Robert Hooke y Leeuwenhoek, en 1839 construyeron dos postulados importantes sobre la unidad fundamental de todo ser vivo, que es la célula. En estos postulados mencionan que la célula es la unidad estructural y básica de todos los seres vivos y que todo organismo vivo está constituido por una o una multitud de células. Algunos años después, Rudolf Virchow, en 1858, agregó un tercer postulado a esta teoría, mencionando que toda célula proviene de otra preexistente. Hablaremos con mayor profundidad sobre la célula más adelante, ya que es un concepto muy importante que se revisará a detalle. Por el momento, cada vez es más interesante lo que vamos descubriendo sobre el microscopio. Sigamos jugando. Giraré el dado. Gracias, maestro. Y para en 2. Veamos la casilla 21 que dice microscopio electrónico. Perfecto. Veamos el siguiente video de nuestra especialista y enseguida lo comentamos. También para seres muy diminutos se pueden emplear los microscopios. Sin embargo, Leeuwenhoek, por ejemplo, utilizaba sus lentes y él utilizaba como iluminación la luz del sol. Actualmente, hay microscopios donde podemos ver a las bacterias, a los protozoos, a las algas y algunos otros seres pequeños y diminutos, como por ejemplo las lombrices de nuestro estómago, los podemos ver ahí al microscopio y estos simplemente los conectamos a la electricidad y se iluminan con una lámpara de luz como la que conocemos normalmente. Pero hay seres mucho más pequeños, pequeño que una bacteria. ¿Y cómo lo podemos ver? Con un tipo de microscopio que se denomina microscopio electrónico y este ya no utiliza la luz, sino que utiliza unas de electrones para que pueda observarse. ¿Te das cuenta cómo la tecnología ha evolucionado tanto que nos permite conocer a estos seres? Impresionante el avance tecnológico que ha tenido el uso del microscopio, pero un pionero muy importante fue el premio Nobel Ernest Ruska, quien en 1925, junto con su profesor Max Nolly, desarrollaron el primer microscopio electrónico, revolucionando así el conocimiento de la vida microscópica. Continuemos girando el dado. Y salió 1. Vamos a la casilla número 22 y hablemos de Louis Pasteur. Este gran químico, físico, matemático y bacteriólogo demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. Para demostrarlo, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Simultáneamente, expuso otros matraces que carecían de ese filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curvado, que dificultaba el paso del aire y con ello el de las partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Al cabo de un tiempo, observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos
que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. De esta manera, Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Este principio científico fue la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular. Estos experimentos significaron un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna. Ahora bien, respecto al programa que escuchamos al inicio, cabe preguntarse, ¿por qué Semmelweis evitó utilizar el microscopio? ¿Qué importancia tiene el uso del microscopio para observar lo que no se puede ver a simple vista? ¿Cuál es la importancia del microscopio para el cuidado y preservación de la salud? Buenos planteamientos, profesor, pero afortunadamente pudo concluir que se deben esterilizar los materiales y que todos los médicos deben lavarse las manos antes y después de atender y examinar a sus pacientes. Conocimiento básico para todos y que casi 200 años después seguimos implementando. Ahora seguiré girando el dado. Y sale 2. Dirijámonos a la casilla número 24. Hablemos de Alexander Fleming. Fue un médico y científico británico, famoso por ser el descubridor de la penicilina al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano. Fue obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Los dos descubrimientos de Fleming ocurrieron en los años 20 y aunque fueron accidentales, demuestran la gran capacidad de observación e intuición de este médico escocés. Descubrió la lisocima después de que mucosidades procedentes de un estornudo cayeron sobre una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde, notó que las bacterias habían muerto. Fleming trabajó con el hongo durante un tiempo, pero la obtención y purificación de la penicilina a partir de los cultivos de Penicillium notatum resultaron difíciles y más apropiados para los químicos. La comunidad científica creyó que la penicilina solo sería útil para tratar infecciones banales y por ello no le prestó atención. Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la población. Ya casi llegamos a la meta para descubrir cuál es la palabra que agregarán a su abecedario biológico. Seguramente en este giro de dado llegaremos a la meta. Y... 6. ¡Excelente! Llegamos a la meta. Y ahora sí conocerán qué concepto incorporarán al abecedario biológico. ¿Pueden inferir cuál es? Muy bien. Incluyan el concepto de microscopio a su abecedario biológico. En conclusión, el microscopio marca un antes y un después con la historia del conocimiento científico, específicamente en el campo de la biología y la medicina. Este instrumento permite observar en un tamaño aumentado microorganismos y células que no se pueden ver a simple vista. Ahora, los retamos a que reconozcan la importancia del microscopio con base en la hipótesis que generaron los médicos que escuchamos en el programa de radio con el que iniciamos la sesión. Para ello, reflexionen y contesten las siguientes 3 preguntas. Estas las planteamos cuando abordamos los trabajos de Louis Pasteur.
Las recordamos para que puedan anotarlas. La primera pregunta es, ¿por qué Semmelweis evitó utilizar el microscopio? La segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene el uso del microscopio para observar lo que no se puede ver a simple vista? Y la última pregunta es, ¿cuál es la importancia del microscopio para el cuidado y preservación de la salud? Si requieren apoyo, consulten su libro de texto o busquen en internet. No olviden compartir sus respuestas con sus profesoras o profesores. Agradecemos su atención a esta sesión de Ciencias Biología. Me despido de ustedes. Soy la profesora Brenda Ramírez Sotelo. No olviden realizar su reto y si tienen dudas, coméntenlas con sus maestras y maestros. Soy el profesor Rodolfo García Mejía. Nos vemos pronto aquí